feliz de estar con todos ustedes y vamos a iniciar este espacio como se merece, encomendándolo. Muy especialmente lo vamos a encomendar a ella, nuestra madre, para que nos ayude, para que sea ella la que también esté presente en medio de nuestras familias, ayudándonos a ser más conscientes de este proceso de encuentro familiar, de sanación interior y familiar que estamos viviendo. Ella que ha sido la sabiduría en persona, la paciencia, la paz, la calma y el amor. Entonces le vamos a decir a ella, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Le vamos a decir: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hoy vamos a hablar de lo que es la construcción de muros. De una manera a veces no tan consciente, en las familias vamos construyendo muros. Pueden ser al principio muros pequeñitos, cerquitas, pero se pueden ir convirtiendo en murallas, en muros grandes, en fortalezas, que nos impide ver al otro, que nos impide relacionarnos con libertad con el otro y que nos aíslan del otro. Estos muros no nos protegen, los muros nos dividen. El Papa Francisco, en muchos de sus mensajes maravillosos que ha dado, nos invita a ser constructores de puentes, no constructores de muros. Recuerdo una vez que dijo esta frase, dijo: necesitamos puentes y sentimos dolor cuando vemos a personas que prefieren construir muros. ¿Por qué sentimos dolor? Porque los que construyen muros terminarán encarcelados en los muros que han construido. En cambio, los que construyen puentes van hacia adelante. Entonces vamos viendo este tema tan importante de la construcción de muros, que a veces ni siquiera somos tan conscientes. También le dijo el Papa Francisco a los jóvenes, les dijo: no levanten muros, construyan puentes. No levanten muros, construyan puentes y unan las orillas de los océanos que los separan con entusiasmo, la determinación y el amor del cual somos capaces. Enseñen a los adultos cuyo corazón se ha endurecido a elegir el camino del diálogo y la concordia para entregar a sus hijos y nietos un mundo más bello y digno del hombre. Así que hoy quiero que retomemos esa invitación. Muros no, derribando esos muros. Sin embargo, para poder derribar esos muros tenemos que empezar por ser conscientes cuáles son esos muros que se van formando entre nosotros a través de la convivencia. Hoy en día que hemos tenido una convivencia más estrecha por el confinamiento, tal vez somos también más conscientes de los muros que hay entre nosotros, entre las personas que convivimos juntos en una misma casa y que somos familia. Entonces, entremos en este tema entendiendo que muchas veces los muros son invisibles y hay que hacerlos visibles para poderlos corregir, para poderlos derribar. El muro no es una fortaleza, sino más bien es una debilidad y a veces un mecanismo en el que yo me defiendo del otro. No quiero sufrir y como no me gusta sufrir, entonces pongo un muro y así me protejo según yo y me defiendo del otro. Cuando sabemos que lo inteligente es y lo sabio es tender un puente y conversar con esa persona y de luego veremos qué puentes podemos ir tendiendo. Quiero hablarles en esta primera parte de 7 muros que vamos construyendo y que nos afectan en la convivencia familiar. Quiero hablarles primero del muro de la crítica constante. Yo esto lo estoy tomando, estos primeros muros que les voy a hablar en esta primera parte, lo estoy tomando del libro que pude escribir que se llama Muros no, puentes sí, mejorando la vida del matrimonio. Entonces quiero primero que nos detengamos en 7 muros que he descubierto a través de tanto acompañar matrimonios y familias, muros que vamos construyendo.
Primer muro, la crítica constante. Con la confianza que nos vamos teniendo en la convivencia, muchas veces nos vamos convirtiendo en supervisores, en controladores. Ojalá tenga yo un perfil perfeccionista y entonces estoy centrada en lo que no está haciendo bien el otro, lo que no está haciendo bien ese hijo, lo que no está haciendo bien ese hermano, lo que se quedó sin hacer por ese esposo, por esa esposa. Y cuando me doy cuenta, me estoy relacionando mucho a través de la queja. A través de la queja, a través de la molestia, a través de la insatisfacción, eso no se hizo como yo esperaba, ¿por qué está esto aquí? ¿Por qué esto no está allá? ¿Por qué falta tal cosa? Y cuando me doy cuenta, estoy sometiendo al otro, sea quien sea el otro, al hábito de la crítica. Monseñor Munilla, en su libro Dios te quiere feliz, nos mencionaba en los malos hábitos del matrimonio. Él decía que escudarse en el perfeccionismo y vivir en una queja constante genera un ambiente muy negativo que él le llama un agujero negro, porque dice que se consume toda la energía, se drena, se vive bajo lo negativo. Y entonces él nos hablaba de que era un mal hábito del matrimonio. Yo también lo he visto en términos de matrimonio y de convivencia familiar, ¿verdad? Es un mal hábito estar cometiendo una visión como de túnel, donde solo estoy viendo lo que no se ha hecho, lo que está mal, lo que quedó inconcluso, en lo que falló. Esto va generando una tensión muy alta y va generando un clima emocional muy pesado, muy molesto. Entonces ya nos cuesta, nos sentimos a la defensiva, ya ese hijo cuando usted lo llama y le dice, mi amor, ¿qué? Ya espera que usted lo vaya a criticar, ya esa esposa, ese esposo se pone a la defensiva, ¿verdad? Porque cuando la persona se siente atacado a través de una censura, de una crítica, se va sintiendo disminuido, lo que hace es protegerse atacando también. Recuerdo un caso presente, lo tengo, de una familia que en la relación de la mamá era a través de la crítica constante. Es a través de, este cuarto está desordenado, esto está tirado, esto. Entonces se va cerrando el espíritu y ese adolescente absolutamente hermético con esa mamá empezó a acentuar sus conductas de rebeldía, de resentimiento, de revancha y de retraimiento. Y pensaba yo, esta mamá tiene que aprender a comunicarse de otra manera, tiene que aprender a no solo ver lo que no está bien hecho, que ella está llamada a corregirlo, pero tiene que ser más sabia. Decían unos autores que por 5 elogios, una crítica, pero a veces son críticas y solo un elogio o sin elogio. Entonces, qué importante es para padres y madres con sus hijos que nos preguntemos si nos estaremos relacionando a través de la crítica y la queja y no a través de la aceptación y el amor. Muy importante. Y en los matrimonios también pasa mucho que mi forma de relacionarme con el otro se convierte en una crítica que puede ir disfrazada de una burla, que puede ir disfrazada de una queja, que puede ir disfrazada de una palabra que yo refunfuño, ando refunfuñando, ando murmurando, esto no se hizo, esto qué barbaridad, y entonces eso también genera tensión y molestia en el otro. Es muy importante recordar a la Madre Teresa de Calcuta. Ella dice, si juzgas a las personas no tendrás tiempo de amarlas. Qué importante es, ¿verdad? Pensar si será que nos convertimos en jueces en nuestras propias casas o si será que nos hemos convertido en supervisores de calidad, donde más que ayudar al otro, tal vez lo estamos minimizando. Entonces, una de las preguntas que yo me haría hoy es si seré yo parte de un constructor del muro de la crítica constante.
si seré yo colaborador de este muro donde estoy viendo lo negativo y tal vez poco me centro en lo positivo. Estoy usando estándares muy altos. Hablaba con un marido que me decía, es que yo soy muy perfeccionista, evidentemente, entonces no era suficiente, no quedaba bien nunca ella, y aparte de eso creo que tengo expectativas muy altas. Sí, a veces se junta expectativas muy altas, muy ambiciosas, con un perfeccionismo que entonces me hace a mí muy infeliz y muy insatisfecho y muy insatisfecha, y le hago sentir al otro que nunca es suficiente todo lo que él está haciendo. Importantísimo analizar si soy yo parte de este muro de la crítica constante y aprender más de ella, que probablemente vio muchas cosas, pero fue muy sabia para seleccionar y decir, cuando tuvo que corregir a Jesús, sí lo corrigió, que por qué se le había escapado el chiquito, por qué se había perdido, por qué se había separado de ellos. Pero me imagino que tuvo que haber visto muchas otras cosas que ella, como dice la palabra, guardó en su corazón. Analicemos, porque esto genera un ambiente particular, un clima pesado en el hogar. Vamos con el muro de la indiferencia. Este muro puede ser muy dañino porque es cuando caemos en actitudes de no observar al otro, de no prestar atención, tal vez porque estamos muy consumidos en cosas nuestras, en tecnología, en deberes, y dejamos de observar al otro y de ponerle atención. Quedamos atrapados en las demandas de lo cotidiano y entonces vamos sintiendo que ni nos fijamos, no pusimos atención a detalles, pero también es cómo se va sintiendo el otro se va sintiendo invisibilizado, el otro se va sintiendo poco atendido, el otro se va sintiendo muy ignorado y después desarrolla una apatía también con uno, se va generando un abismo por la indiferencia, porque cada uno está en su mundo, cada uno está en su ambiente y se protege, ¿verdad? Donde no es observado, entonces se encierra en su mundo y puede caer en un olvido, un descuido, una desconcentración que se percibe como falta de interés. Esto pasa mucho, lamentablemente, porque tenemos demasiados distractores hoy, tenemos demasiados estímulos desde el exceso de medios de información, de tecnología, hasta el exceso de deberes que a veces nos hace que no nos conectemos. Y la palabra conexión es muy importante, saber cómo se siente el otro, verlo a los ojos, sea mi hermano, sea mi hijo, sea mi papá, sea mi mamá, sea mi esposa, mi esposo. Y de verdad puede ser que nos dejamos de conectar y entonces vamos desarrollando una sensación de vacío, de desierto, de invisibilidad que nos aleja y nos separa. Y aquí el tema sería, ¿qué pasa si esa persona de repente es reconocida por otro y tenía un gran vacío? Aquí es donde yo pienso mucho en los hijos que se involucran con malas compañías, con pandillas, con grupos muy fuertes, tal vez muy nocivos, pero donde se sienten observados, tomados en cuenta. Qué importante es poner atención a los que uno tiene en la casa, de repente observarlos, preguntarles, interesarse, estar al tanto de sus cosas, de sus logros. Una autora, Elsa Punset, dice, es filóloga, especialista en estos temas de inteligencia emocional, dice que se ha visto y se ha estudiado que las personas se sienten muy queridas cuando son celebradas en sus logros, cuando son observadas y que se comparte la alegría de sus logros. Pero para lograr eso necesitamos estar pendientes del otro, saber cómo le fue en la reunión, cómo le fue en el trabajo, cómo le fue en la asignación, cómo le fue con la receta nueva que hizo, cómo le fue.
¿Cómo le fue? ¿Cómo estuvo? Mostrar interés. Y a veces pecamos de falta de atención. Entonces, seamos más atentos para ir derribando este muro de la indiferencia. Tengamos un poquito de sensibilidad para medir quién de mi familia se estará sintiendo menos cerca de mí, con cuál estoy más desconectado, para volverme a conectar, a veces a través de actividades indirectas, a través de actividades que proponemos. Es un muro muy importante de combatir, de derribar hoy en día. Vamos con el muro del egoísmo. Hoy en día se nos promueve mucho la cultura del yo, el culto al yo. Hoy en día vivimos de una manera muy egoísta, muy individualista, con muchos matices. Desde yo vivo aislado, no sé qué le pasa al de la par, no me meto, yo respeto, pero cuidado si el respeto es más bien egoísmo. No es problema mío, lo que le pasa a mis papás no es problema mío, y de repente podría ser que yo pueda colaborar en algo. Lo importante es que yo sea feliz. Eso es un poco los mensajes que hoy en día recibimos. Lo importante es que yo sea feliz, el principio del placer, o que yo logre mis metas, el principio del poder, o que yo tenga mis bienes, el principio del tener. Y se me olvida que lo más importante es ser. Y ser tiene también mucho que ver en ser para el otro. Nosotros nacimos en comunidad. Nosotros somos felices en la medida que somos seres sociales y pensamos en las necesidades del otro. Cuando un matrimonio entiende que no es una cuestión no se trata de mí, no se trata solo de ti, se trata de nosotros, van mejor encaminados. Pues en una familia somos también un equipo. No soy solo yo, o no es solo los niños, o solo los adolescentes, o solo el adulto. No, somos todos, somos nosotros. Pero a veces sí, vamos erosionando nuestra convivencia porque vivimos cada uno en un egoísmo individual, en un egoísmo que lesiona fuertemente el amor. Cuando la persona experimenta, es que él es muy egoísta, solo está pensando en sus necesidades, yo también me protejo y formo un muro para no esperar mucho de esa persona, porque no voy a esperar mucha donación, no voy a esperar mucha entrega, cuando esa es la forma de combatir el egoísmo, ¿verdad? El egoísmo se combate con amor. El egoísmo se tiene que transformar en generosidad, no solo pensar en mí. Y es que la palabra de Dios nos lo dice porque hay una tendencia a pensar solo en mí. Vea cómo nos lo dice en Colosenses. Perdón, es en Filipenses. Es en Filipenses, más que Colosenses. Aquí está. Nos dice, desde el versículo, capítulo 2:2, colmen mi alegría poniéndose de acuerdo, estando unidos en el amor, con una misma alma y un mismo proyecto. No hagan nada por rivalidad o vanagloria, que cada uno tenga la humildad de creer que los otros son mejores que él mismo. No busquen nadie sus propios intereses, el puro egoísmo, sino más bien preocúpese cada uno por los demás. Tengan unos con otros los mismos sentimientos que estuvieron en Cristo Jesús. Él compartía la naturaleza divina y no consideraba indebida la igualdad con Dios. Sin embargo, se redujo a nada, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres, y encontrándose en la condición humana, se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nadie más generoso que el Señor, nadie más generoso que Dios, que nos dio a su Hijo único, lo dice en Juan 3:16, y nadie más generoso que Jesús,
que también se dio a sí mismo, renunciando a su condición. Hoy en día tenemos interpretado que donarnos, que ser buenos con otros es como ser débiles, y no es así. Ser buenos con otros, donarnos, está bien, nos parecemos más a Jesús, pero el tema es que buscamos a veces demasiado mi propio interés y no tanto los intereses de los demás de mi familia y los intereses del otro de mi matrimonio. Entonces tenemos que tener cuidado con este muro que le hemos llamado el muro del egoísmo. Vamos con otro muro muy importante que le hemos llamado el muro de la falta de respeto. Muchas veces la forma en que nos hemos acostumbrado a tratarnos es tosca, tal vez aprendida de los mismos papás, una forma pesada, ofensiva, con palabras fuertes, tal vez ataque, contraataque, tal vez hay faltas de respeto no solo en el trato, con el uso de las palabras, que es tan importante aprender a usar bien las palabras, porque tienen un impacto incluso en mi cerebro, tienen un impacto en mi vida, pudiendo ser algo traumático, sino el uso del respeto de la opinión del otro, de la propiedad del otro. A veces cometemos faltas de respeto que van dañando porque controlo demasiado, celo demasiado, creo que lo del otro también es mío y no soy respetuoso con las cosas del otro, y eso va generando conflictos. Es importante ser respetuosos en el trato, es importante en todas las vías. Vea como dice Efesios. Efesios nos lo recuerda en cuanto a la convivencia. A mí me llama la atención cómo Efesios 4 nos va invitando a cambiar ciertas cosas que son del hombre viejo, ¿verdad? Que van destruyendo las relaciones, y nos invita a una mujer nueva, a una persona nueva. Y entonces dice, no salga de sus bocas ni una palabra mala, sino la palabra justa y oportuna que hace bien a quien la escucha. Vean qué importante, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios. Este es el sello con el que ustedes fueron marcados y por el que serán reconocidos en el día de la salvación. Arranquen de raíz de entre ustedes disgustos, arrebatos, enojos, gritos, ofensas y toda clase de maldad. Más bien sean buenos y comprensivos unos con otros, perdonándose mutuamente como Dios los perdonó en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Leí Efesios 4 del 29 al 32. Nos invita a arrancar toda ofensa, toda palabra maldicha, palabras feas, ¿verdad? Que hacen sentir mal al otro, palabras, arrebatos, faltas de respeto, diría yo. Y a la par de este muro está otro muro muy importante que está muy relacionado, que es el manejo del enojo. Muchas veces no manejamos bien el enojo, por eso yo digo qué importante es aquí, como en Efesios, si me devuelvo un poquito antes, me devuelvo aquí donde dice en Efesios 4:26, enójense. O sea, el enojo es una emoción primaria, nos vamos a enojar. Hay 5 o 6 emociones primarias: amor, alegría, miedo, tristeza, enojo y desagrado. Y las vamos a sentir, y de ahí se derivan otras emociones: vergüenza, celos, culpas, miedos, etc. Pero vea qué sabio lo que nos dice con el enojo. Enójense pues sin pecar, que el enojo no les dure hasta la puerta del sol, pues de otra manera se daría lugar al demonio. Vean qué importante, porque a veces de verdad es tan mal manejado el enojo que no estamos dando un testimonio bueno. Es tal mal manejado el enojo que más bien estamos enseñándole a nuestros hijos a manejarlo también ellos mal, el enojo y la frustración. Y es que se nos hace una exhortación en Efesios. Por ejemplo, en Efesios 6, vean qué importante,
Dice el versículo 4, y ustedes padres, no sean pesados con sus hijos, sino más bien edúquenlos usando las correcciones y advertencias que puedan inspirar a el Señor, que pueda inspirar el Señor. Vean qué importante es esto, que no seamos pesados. Quiere decir que sí, a veces uno puede ser muy pesado con el uso de las palabras, con el uso de los gestos, con el lenguaje no verbal, y el enojo puede ser una de las emociones que no gestionemos bien. Y es importante porque muchas relaciones pueden romperse y se rompen entre hermano y hermana, entre padres e hijos, entre cónyuges, entre parientes, por no saber manejar bien el enojo. Ese enojo, si yo no lo manejo bien, se convierte en ¿qué? En resentimiento. Y es importantísimo, importantísimo entender que ese murito del enojo se puede convertir en una muralla, y conozco familiares que no se hablan porque se enojaron y han pasado meses, han pasado años y no han podido derribar el muro del enojo y no han podido tender el puente. ¿Y cuál puente tendrían que tender? El puente de la paz, el puente de la autorregulación, el puente del perdón, ¿verdad? Qué importante es ir entendiendo ante estos muros cuáles puentes tenemos que ir tendiendo para que estos muros no nos obstaculicen la relación con el otro. Entonces, este muro del mal manejo de las emociones hace mucho daño. No puedo dar rienda suelta a mis emociones y decir es que él me provocó, es que él me ofendió, él fue el que tuvo la culpa. El Papa Francisco, yo lo menciono en el libro, dice, no te enojes con alguien a quien amas y ten cuidado con lo que le dices, porque tu mente se enoja, pero a tu corazón todavía le importa. Qué sabio, sabio, sabio. Luego viene el muro de la rivalidad, que ya se los había mencionado yo aquí y se los repito porque lo dice clarito, 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 Filipenses, donde dice Filipenses 2:3, no hagan nada por rivalidad o vanagloria. Qué importante. Ya también nos lo había dicho Primera de Corintios 13, cuando nos estaba hablando del amor. Ya nos había dicho esta parte de la rivalidad y de la vanagloria, porque ya nos había dicho que el amor no tiene celos, no aparenta ni se infla, no actúa con bajeza ni busca su propio interés, no se deja llevar por la ira y olvida lo malo. Vean qué importante, es que es cierto, la rivalidad genera celos. La rivalidad genera grandes distancias, la rivalidad genera divisiones, bandos, y a veces esa rivalidad empieza desde el seno de la familia, desde el seno del padre y la madre, que tal vez sin darse cuenta, con favoritismos, con preferencias, van haciendo bandos, y esto hay que tener mucho cuidado, donde se va dando rivalidades, donde hay un ganador y un perdedor. Y esto genera una división y no nos permite tener unidad, comunión. La rivalidad es muy importante porque nos hace caer en luchas de poder. Y son luchas de poder muy desgastantes, ¿verdad? Montones de papás he visto que entran en luchas de poder por decisiones de sus hijos. Montones de papás he visto que entran en luchas de poder por cómo manejan estilos de crianza. He visto esposos que entran en luchas de poder porque se convierten en competidores en vez de ser colaboradores. Qué importante es entender que este muro nos hace el camino mucho más difícil, porque en realidad estamos en un mismo bando y los intereses deberían ser. Usted puede tener la posición A y su marido la posición B, pero lo importante es que estén por encima de las posiciones los intereses de la familia.
Y hoy por eso estamos deteniéndonos a analizar cuáles son los muros. Y si yo también soy un constructor del muro de la rivalidad, tengo que analizarlo muy bien para justamente no rivalizar, para tender un puente de unidad, como hizo Esaú con Jacob. Empezó la rivalidad desde el vientre en estos mellizos por la aprobación de su papá y de su mamá, pero en un momento determinado estaban divididos, separados. Pero Esaú busca a Jacob, Jacob hasta se asusta, se prepara a ver para qué llega, y en realidad él llega a tender un puente del perdón. Es como decir, ya no peleemos más, ya no rivalicemos más, lo que pasó, pasó. Por encima de esto está el vínculo del amor que sentimos el uno por el otro, porque somos hermanos. Entonces, qué importante es entender esto de la rivalidad, que no nos ayuda, nos distancia, nos distancia. ¿Quién es el padre de la división? Lo sabemos muy bien. Y no nos conviene estar divididos en la misma familia. No nos conviene que gane el orgullo, porque tal vez usted se dividió por una diferencia, pero lo que lo mantiene ahí dividido, lo que lo mantiene enojado, tal vez usted se dividió o hay rivalidad por un enojo, pero lo que lo mantiene ahí es el orgullo que responde a una reacción del ego inflado. Qué importante es entender que el orgullo puede dañar mucho las relaciones familiares y que tenemos que lograr que no nos gane el orgullo, sino que nos gane el amor y los intereses de nosotros. Entonces, este muro de la rivalidad hay que analizarlo. ¿Será que yo compito con alguien? ¿Será que están compitiendo y yo favorezco la competencia? Muy importante analizarlo. Y el otro muro, que es muy importante también, es el muro de la mentira. Es un muro que lo he ido reconociendo también y lo he ido identificando de cómo daña las relaciones de las personas, cómo daña las relaciones entre los esposos cuando se pierde la confianza, cómo daña la mentira la relación entre hermanos, cómo daña la relación entre padre e hijo, ¿verdad? Daña muchísimo, muchísimo. Daña muchísimo la relación entre amigos, entre familiares, cuando sentimos que hay mentira. Andaba buscando donde hablaba de la mentira, porque sí se habla de la mentira, porque es un hábito muy tremendo. Espérense a ver si lo encuentro. La mentira genera una división enorme porque nos aleja del centro, que es la verdad, y andar en la verdad es lo que nos hace libres. Ya lo encontré, dice Efesios 4:25. Por eso no más mentiras, que todos digan la verdad a su prójimo, ya que somos parte del mismo cuerpo. O sea, ya no más mentiras. ¿Y cómo son las mentiras? Bueno, las mentiras usted las puede decir para librarse de un castigo, para librarse de una corrección. Usted puede mentir para no perder la aprobación de alguien, para ganar, ay, qué gracias, vos lo haces, decir, yo lo hago, aunque ya yo por dentro esté pensando, no lo puedo hacer. Las mentiras son a veces una distorsión de una verdad, o son una omisión voluntaria. Pero es que una cosa es un olvido y otra cosa es intencionalmente omitir parte de la información. También puedo exagerar y entonces estoy mintiendo. Y qué importante es hacer un esfuerzo consciente de andar en verdad, hacer un esfuerzo consciente de decir las cosas verazmente, con honestidad. Sabemos que la mentira se vence con la verdad. Y si usted tiene que decir, mira, perdón, quiero volver a decirte esto porque no te lo dije exacto como fue, lo digo. Esto es muy importante. Les he dicho hasta aquí 7 muros
quiero que se detengan un momentito y pensemos, ¿será que en nuestra familia estamos viviendo el muro de la crítica constante? ¿Seré yo parte del que ayuda en la construcción de este muro? ¿Será que estamos viviendo el de la indiferencia? ¿Será que cada uno vive en su mundo en forma egoísta? ¿Será el muro del egoísmo? ¿Será que en mi familia vivimos la falta de respeto? ¿Será que vivimos el mal manejo de las emociones y necesitamos aprender a manejar mejor nuestras emociones? ¿Será que vivimos el muro de la rivalidad, de las luchas de poder? ¿El muro de las mentiras? Decía Isaac Newton que los hombres construimos muchos muros y no suficientes puentes. Identifiquemos primero los muros. Pueden ser muritos pequeñitos, pero como dice Cantar de los Cantares 2:15, hay que cazar a los zorritos, esos dañinos zorritos que destrozan la viña, pues las nuestras se encuentran en flor. Vean, unos zorritos pequeñitos, unos muros pequeñitos, unos malos hábitos pequeñitos pueden destruir una viña. Y qué importante es entender esto. Usted podría decirme, es que el murito que tenemos es que a veces nos mentimos, pero es pequeñito. Bueno, que no se convierta en una fortaleza, que no se convierta en una muralla. Hay que detenerlo a tiempo. Entonces, es importante analizar y detenerme a ver si hay algunos de estos muros que estamos viviendo en nuestra familia y empezar a tender puentes y a derribarlos de la manera que nosotros podamos hacerlo. Y aquí vamos a tener espacios para orar por eso, porque evidentemente es Él el que nos puede ayudar a derribar estos muros y a tender los puentes que necesitamos tender. Ok, y les quiero compartir otros muros que a veces nos afectan y que entramos con ellos, que es la forma como nosotros pensamos, como nosotros interpretamos. Muchas veces la forma como vemos la realidad se convierte en un muro. Se convierte en un muro muy fuerte porque nuestra forma de ver las cosas está viendo solo lo negativo. A veces tenemos el mal hábito de que ante lo que el otro está haciendo ya yo supongo, exagero, vean varias palabras, suponer, exagerar, asumir, interpretar negativamente lo que el otro me está diciendo y eso se convierte en un muro, ¿sí? En un muro porque entonces yo no estoy viendo la situación limpia, sino que ya la estoy viendo sesgada, con un pensamiento donde yo digo, eso está mal, eso está torcido, él quiere hacer eso para molestarme. A veces cometo varias distorsiones y de esas cosas les quiero hablar ahora. Hay distorsiones importantes de cómo yo puedo estar viendo algo. Ahora, uno no se da cuenta a veces de cómo está pensando, por eso quiero hacérselos conscientes. A veces estamos pensando y estamos cometiendo lo que se llama en psicología visión de túnel. Está todo bien, pero nos centramos en el punto negro de la hoja blanca. Decimos, no está tan bien, él quiso esto y tal vez no veo el resto. Y solo me centro en el punto negativo. Y eso me hace convertirme en una persona que ya tengo una visión restringida, ya no estoy viendo todo el panorama, solo estoy viendo una parte de ese panorama. También a veces sobregeneralizamos, porque una vez pasó, ya yo me indispongo y digo, sí, usted le fue mal en ese examen y le va a seguir yendo mal porque a usted le cuesta, y ya hago una absolutización del evento y creo que se va a seguir repitiendo y exagero. Y entonces eso se llama sobregeneralización y eso no me permite ver tampoco con claridad. También muchas veces
vemos las cosas en extremos, ¿verdad? No vemos o todo blanco o todo negro y no entendemos que a veces hay grises, ¿verdad? O vemos, pasamos del todo a la nada, de la nada al todo, ¿verdad? Entonces generamos mucha tensión cuando vemos las cosas en extremos. En los matrimonios a veces nos pasa mucho, que nos sentimos muy bien, estamos aquí, pero luego ya nos sentimos pésimo. Entonces, dependiendo de si nos evaluaron aquí, somos un 10, o si nos evaluaron aquí, somos un 0. Y esta forma de pensar nos hace daño en las relaciones. También a veces tenemos mucho lo que llamamos el pronóstico fatalista, creer que todo va a salir mal, creer que las cosas están mal y que todo va a seguir así, y tenemos mucho pensamiento ansioso, catastrófico, fatalista, y les enseñamos a los niños a ser nerviosos sin quererlo, ¿verdad? Les enseñamos a los niños a pensar también así, en forma más dramática, y entonces la forma en que solucionamos los problemas no es muy efectivo porque nos adelantamos negativamente hacia los eventos. También tenemos una forma a veces de rumear, o sea, dicen que la vaca tiene varios estómagos, ¿verdad? Por el que tiene que pasar el alimento para ser digerido. Pues a veces nosotros también es como si tuviéramos varias estancias en el cerebro, y le damos a un pensamiento muy repetitivo que nos hace mucho daño y nos mantiene estancados. Y tal vez lo más sabio sería más bien rezar que estar pensando lo mismo, rumeando. Hay varios muros con los que yo también contribuyo por cómo veo las cosas, ¿verdad? Por cómo las pienso, y así las siento y así las actúo. Hablaba con una familia que me decía, es que ella es demasiado desconfiada. Sí, hoy dice el padre, el monseñor Munilla, que hoy estamos muy heridos por la herida de la desconfianza. Entonces tal vez nos adelantamos con excesiva desconfianza, malicia, y eso hace que pongamos un muro. O sea, ya esperamos lo peor del otro. Espero lo peor del adolescente, espero lo peor de la esposa, espero lo peor del marido. Y eso genera una interpretación muy negativa del otro, ¿verdad? Y es importantísimo entender que tenemos que aprender a tener los pensamientos de Cristo, una mente más depurada, más sana. Ya nos habían dicho en Efesios, ya en Efesios se nos había hecho la advertencia o la salvedad de que en Efesios 6 ya se nos había dicho que nos hubiéramos puesto el casco de la salvación, la espada del Espíritu Santo. Ya se nos había dicho que nos pusiéramos el casco de la salvación porque iban a venir flechas incendiarias, íbamos a venir con pensamientos que ojalá nosotros pudiéramos detener, ojalá nosotros pudiéramos renovar el pensamiento, renovarlo con la mente de Cristo. De hecho, ya en Filipenses 4 se nos invita a tener pensamientos más sanos. A veces tenemos que preguntarnos si eso que estoy pensando es una suposición, una exageración, solo estoy asumiendo, no lo puedo comprobar. Tengo que pensar si estoy pensando solo en mí. Eso también, si estoy pensando solo en mis derechos, en mi posición, si estoy teniendo interpretación negativa, si ese pensamiento me está ayudando a sentirme bien, si ese pensamiento es verdadero, si ese pensamiento realmente me ayuda a solucionar las cosas. Y me encanta en Filipenses 4, donde nos invitan a fijarnos en cosas sanas. Entonces vean qué bonito, dice, fíjense en todo lo que encuentren. Me encanta poderle poner la palabra,
todo pensamiento, ¿verdad? Le pondría yo, pero yo no soy quien para cambiar las escrituras, pero les hago el recordatorio de pensar en todo lo que es, y dice aquí, verdadero, noble, justo, limpio, verdadero, noble, justo y limpio. Qué cosa más linda. En todo lo que es fraternal y hermoso, en todos los valores morales que merecen alabanza. Qué importante es esto, todo lo que es verdadero, noble, justo y limpio. Me imagino que si pensáramos así, no estaríamos pensando mal del otro, no estaríamos pensando solo en mí, porque yo tengo, si soy justa, tengo que pensar también en el otro. Pensaría lo que es bueno, noble, y no estaría ensuciando el pensamiento del otro, ¿verdad? Dice el padre Larrañaga que las intenciones son como un sagrario, solo el otro sabe con qué intención hizo algo. Soy yo la que a veces le añado la intención al otro y digo, es que lo hizo con mala intención, solo él sabrá con qué intención lo hizo. Si yo pensara lo que es noble, verdadero, justo y limpio, no construiría muros con el otro, no tendría por qué construir muros con el otro. Y si tengo alguna duda, le pregunto. Ahora, hay otros muros que sin querer también nos afectan y son los muros de las heridas interiores con las que llegamos a las relaciones. Si nosotros pudiéramos llegar a formar una familia libres de todo daño, de toda herida, sería más fácil, pero no es así. La historia nos dice que cada uno llega con una historia, con una situación particular, con una herida, y a veces esas heridas son pesaditas, a veces no son tan pesaditas, pero entran en juego y a veces salen de manera inconsciente. Entonces, también es muy importante que nosotros atendamos cuáles son esas heridas con las que yo entro en una relación familiar y que a veces me hacen una jugada. Por eso es tan importante hacer una revisión personal que estamos haciendo de qué es lo que yo al final estoy construyendo, si yo también estaré colaborando con algunos otros muros, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, también quiero que pensemos si yo estoy colaborando en mi relación familiar con los muros de algunos pensamientos negativos, si yo estaré colaborando porque tengo visión de túnel, o sea, solo veo lo negativo, si yo estaré colaborando porque tiendo a generalizar todo o tiendo a tener un pronóstico fatalista antes de tiempo, entonces genero mucha ansiedad. O soy yo el que genero también mucha angustia porque paso rumeando o porque estoy asumiendo, suponiendo, exagerando o teniendo una interpretación negativa. O si yo estoy aportando un pensamiento más noble, más verdadero, más justo y más limpio a mi familia. Esto es muy importante detenerse, analizarlo y luego tener la humildad para desde mi corazón pedirle al Señor que me ayude a mí a ser un constructor de puentes y no un constructor de muros, y a poder orar por mi familia, poder orar y practicar el no estar construyendo muros, sino más bien puentes. Entonces, este es un espacio para que usted también se revise y podamos orar por usted y por su familia, para que usted de verdad pueda ser un constructor de puentes, tender puentes con su familia y no ser un constructor de muros. A veces no nos damos cuenta del impacto que tiene una palabra ociosa que yo le llevo a un hermano. Puede estar exagerada, puedo estar omitiéndolo todo, pero puede ser una palabra que llegue con una intención, ¿verdad? Y hay personas que creen que si este forma un muro con el otro, yo me beneficio porque se acerca a mí, y no es así. Es importante que entre todos
tendamos puentes. Yo no me beneficio si hay un muro entre dos de mis hermanos. No me beneficio. No me beneficio en nada. Me beneficio si la relación es transparente entre todos. No hay necesidad de generar alianzas, argollas. No hay necesidad. Somos todos una familia que tenemos que tratar de tener un espíritu de armonía, como vimos en Pentecostés, ¿verdad? Se nos ha comparado muchas veces Babel, donde cada uno buscaba sobresalir, donde cada uno quería hacer una torre, para que lo que los movía en el corazón del hombre era, de cada uno era el orgullo, tener una torre de Babel que fuera vista desde no sé dónde, que fuera la más grande, y cada uno estaba pensando en sus propios intereses de lucirse, de aparentar, de tener, de poder. Y no lograron, ¿verdad? Decía que no se entendían, no lograban ponerse de acuerdo. La invitación es que si derribamos muros, sí nos podamos poner de acuerdo como en Pentecostés, porque el idioma va a ser el amor. Ese es el idioma, el amor. Y entonces quiero terminar esta partecita con Colosenses, que son citas maravillosas, enseñanzas que Pablo daba a los suyos. Y entonces dice en Colosenses 3, dice: pónganse pues el vestido que conviene a los elegidos de Dios, sus santos muy queridos, la compasión tierna, la bondad, la humildad, la mansedumbre y la paciencia. Sopórtense y perdónense unos a otros, si uno tiene motivo de queja contra otro. Como el Señor los perdonó, a su vez, hagan ustedes lo mismo. Por encima de esta vestidura pondrán como cinturón el amor, que lo hace todo perfecto. Y así la paz de Cristo reinará en sus corazones, pues para esto fueron llamados y reunidos. Finalmente, sean agradecidos. Palabra de Dios. Qué importante, ¿verdad? Qué importante. Ahora vamos a realizar un ejercicio. Quiero que ahí donde usted está, cierre los ojitos para que pueda interiorizar y pueda meditar cómo ha sido usted en la construcción de estos muros. ¿Cuáles muros ha ayudado usted a construir en su familia? ¿Será el muro de la crítica constante? ¿Será que usted se ha convertido en el juez y señor y vive corrigiendo, vive señalando, vive criticando a los demás? ¿Será que usted no se da cuenta, pero no hay proporción entre sus elogios y sus críticas? ¿Es muy crítico, muy crítica? ¿Será que se le ha hecho costumbre estar señalando lo que no está bien? Reflexione si usted ha sido partícipe de la construcción del muro de la crítica constante. O más bien ha sido indiferente, poco cuidadoso, poco atento, poco observador, poco sensible a las necesidades de los demás. O ha sido egoísta, pensando en usted primero, su comodidad, sus necesidades resueltas, sus gustos resueltos, sus intereses. ¿O será el muro de la falta de respeto, con palabras, con gestos, con ofensas, con celos, con controles excesivos? ¿O será que ha construido el muro del mal manejo de las emociones?
Se deja llevar por la ira, por la frustración, y le falta dominio propio. Y usted dice, me provocaron, me enojaron, me tienen loco, me tienen harta. Y salen palabras ofensivas de su boca, actitudes ofensivas. Y usted siente que ha dañado con su palabra y ha construido muros con su palabra. ¿Serán las luchas de poder que usted está en un bando, que ha favorecido un bando, que hay rivalidades, que usted está en medio de las rivalidades? ¿O serán las mentiras cuando hemos abrazado distorsionar una verdad, omitir una verdad, exagerar una verdad? Haga una meditación de cuál ha sido su participación y empiece por ahí a derribar muros, siendo consciente que si usted ha participado en el muro de la crítica, tiene que ser más misericordioso. Si usted ha construido el muro de la indiferencia, tiene que ser más atento. Si ha sido el muro del egoísmo, tiene que ser más generoso, entender el concepto del amor oblativo. Si es el muro de las faltas de respeto, tiene que caminar por el respeto profundo de la dignidad del otro. Si es el muro del enojo, pídale al Espíritu Santo el autodominio, el autocontrol, el dominio propio. Si es la rivalidad, que usted comulgue con un espíritu de unidad. Y si es la mentira, que usted aprenda a andar en verdad. Empecemos a derribar muros, iniciando por los que usted ha construido y contribuido. Iniciemos por ahí, empecemos a quitar pedacitos de ladrillo, con actitudes humildes, con actitudes generosas y amorosas. Y nos vamos a disponer a hacer nuestra oración, sabiendo que contamos con la presencia de nuestra Madre Santísima y nuestro Señor Jesús, la Santísima Trinidad que nos acompaña. Y decimos juntos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, queremos darte gracias por esta oportunidad que nos das de invocar tu nombre, de buscarte, de ponerte nuestra familia en tus manos, Señor. De ponerte nuestra familia, que es tu familia, Señor. Y pedirte humildemente que nos ayudes a derribar todo muro que se haya interpuesto entre nosotros, Señor. Queremos pedirte muy especialmente, Señor, hoy que hemos revisado este tema, que tu Espíritu Santo nos ha recordado que tenemos que derribar muros y más bien tenemos que crear puentes, tender puentes. Hoy humildemente te quiero pedir, Señor, que derribes todo muro de crítica constante en nuestra familia, ese deseo de criticar, ese impulso de ver la viga del ojo ajeno. Hoy te quiero pedir, Señor, que derribes todo muro de esa crítica con un objetivo de hacer sentir mal al otro, de señalar lo que el otro se equivoca, con insistencia, con juicio.
Quiero pedirte, Señor, que derribes y pongas en nosotros, nuestra familia, Señor, mayor misericordia, aceptación, tolerancia. Derriba, Señor, ese muro de indiferencia. Cuando cada uno vive en su mundo y pareciera que no nos importa lo que le pasa al otro. Derriba, Señor, todo muro de invisibilidad que tenemos los unos para los otros. Y pon un espíritu atento, diligente, cuidadoso, interesado de unos para los otros. Derriba todo egoísmo, toda necesidad de que se cumplan mis necesidades y no pensar en las del otro. Derriba todo egoísmo, todo culto a mí mismo. Derriba ese muro que nos separa, que nos aleja, que no nos permite formar un nosotros. Derriba ese muro de las faltas de respeto que tanto daño nos han hecho, Señor. Esa forma como nos expresamos, esas palabras que usamos, esa forma de relacionarnos a veces con poca delicadeza, con dureza. Derriba toda falta de respeto y toda falta de gestión del enojo, todo mal manejo del enojo, cuando se convierte en ira, en resentimiento, en impaciencia, en ofensa. Hoy te pedimos que pongas un centinela en mi boca para que cuide la puerta de mi boca. Derriba, Señor, todo mal manejo de las emociones que están haciendo daño a mi familia. Derriba toda rivalidad, si hay rivalidades entre hermanos, entre padres entre sí, entre padres con los hijos. Derriba rivalidades, luchas de poder. Ayúdanos a tener un mismo espíritu, un espíritu de unidad, Señor. Derriba, Señor, el muro de la rivalidad entre nosotros. Derriba, Señor, toda mentira, porque nosotros te pertenecemos a ti, Señor. Todo espíritu de mentira, de división, toda doblez, toda mala intención, de engaño. Hoy te pedimos que derribes esos muros en nuestra familia, Señor. Y te pedimos que derribes también si la forma en que pensamos se ha convertido en un muro. Tú nos invitas a pensar todo lo que es sano, justo, noble, limpio y verdadero. Hoy te pedimos, Señor, por todos los pensamientos que producimos, los que vivimos en nuestra familia. Cuando solo pensamos en nosotros, en mis derechos, o hacemos suposiciones y exageraciones. Hoy queremos pedirte que todo pensamiento sea cautivo a la mente de Cristo. Y que nos ayudes a pensar, como dice Filipenses, todo lo que es verdadero, bueno, justo y limpio. Gracias, Señor, por todos los muros que estás derribando en nuestra familia. Muros invisibles y otros muy visibles que nos han alejado, que nos han separado. Hoy queremos pedirte, Señor, ese Espíritu Santo que se derramó en Pentecostés, el Espíritu del amor que nos permitió entendernos los unos a los otros, que nos permitió tolerarnos los unos a los otros,
que prevalezca el espíritu de Pentecostés, el idioma del amor en nuestra familia. Aquí delante de ti te la ponemos, Señor. Con la intercesión de nuestra Madre Santísima, que con su sabiduría y su amor pudo, Señor, sacar adelante una linda familia con la ayuda de San José. Hoy te pedimos, Señor, que nos capacites, que derribes los muros interiores de cada uno y que nos capacites, Señor, a tender puentes unos hacia otros. Que nos capacites a ser constructores de puentes y no de muros. Y que, como dice Colosenses, nos vistamos con el amor, que es el vínculo perfecto. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.